El domingo pasado estuvimos viendo las características del corazón que no cree. Ese corazón que a pesar de la evidencia, de la prueba, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, se resiste a creer. Y la conclusión era, a pesar de la evidencia, decide no creer. Y la incredulidad es un problema del corazón. Y nos quedamos allí en Marcos 6, así que yo le invito a que pueda ir abriendo su Biblia allí en Marcos 6. ¿Y cuál es la respuesta del Señor ante la incredulidad? ¿Cuál fue la respuesta del Señor ante la oposición? Ahí en Marcos capítulo 6, versículo 6b. O sea, podemos leerlo del versículo 6, dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y, fíjense esto, recorría las aldeas de alrededor enseñando. La respuesta del Señor Jesucristo ante la oposición, la respuesta del Señor Jesucristo ante la incredulidad fue la predicación del Evangelio. Fue la predicación del Evangelio. Y se cree que aproximadamente, por los datos que tenemos, el Señor Jesucristo hizo por lo menos 3 recorridos de predicación en la zona de Galilea. ¿Cuán extenso era este territorio? La zona de Galilea aproximadamente son 80 kilómetros de largo por unos 40 kilómetros. Son unos 3.200 metros cuadrados, donde el Señor Jesucristo por 3 ocasiones aproximadamente recorrió predicando el Evangelio. El historiador Josefo, alguien que trabajó para el Imperio Romano de la época, nos dice que aproximadamente en esa población, y preste usted atención, era de como 3 millones de personas. Esa era la labor incansable de nuestro Señor Jesucristo. Frente a la incredulidad, la predicación. Frente al rechazo, la predicación. Estamos atravesando momentos duros, una pandemia dura. ¿Cuál debe ser la respuesta? La predicación del Evangelio. Tiempos económicos duros, ¿cuál es la respuesta? La predicación del Evangelio. Un terremoto terrible en Haití, del cual estoy seguro vamos a estar recibiendo noticias tristes toda esta semana. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante el dolor, ante la tragedia? Debe ser la predicación del Evangelio. El mismo Señor Jesucristo, cuando empezó y comenzó su ministerio, dijo, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor claramente estableció su misión. Dijo, el tiempo se ha cumplido. Y ese tiempo sigue estando vigente. Hoy más que nunca es el tiempo de la predicación del Evangelio. El reino de Dios hoy está cerca. ¿Cuán cerca está? Que antes quizás algunas pocas iglesias tenían una transmisión como la que tenemos nosotros. Ahora muchas iglesias, desde un celular pequeño hasta quizás con un par de equipos como tenemos nosotros, transmiten el Evangelio. Hoy es el tiempo, el reino de Dios se ha acercado. Pero mi querido hermano, ante la necesidad social, ante la convulsión social, ante tanto problema, ante el COVID, ante la pandemia, ¿qué debemos hacer? El Señor Jesucristo encaró ese problema. Allí en Marcos capítulo 1 dice que el Señor Jesucristo había sanado y la gente empezó a emocionarse y la gente estaba alborotada, pero el Señor Jesucristo se retiró muy temprano en madrugada y se fue a orar. Y resulta que todos le buscaban, todos clamaban y buscaban la presencia del Señor Jesucristo. La enfermedad azotaba esa región y las personas querían ser sanadas por el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo dijo, cuando Pedro le dice, todos te buscan, Él respondió, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor Jesucristo nunca dejó que ninguna demanda externa, que ni su popularidad, que ni las necesidades de la gente o la presión de sus mismos apóstoles cambiara su agenda. Él había venido para predicar el Evangelio. Esa fue la tarea. Por eso abandonó su trono, tomó forma de hombre, se hizo en forma de siervo, para que cada oído pueda escuchar la esperanza del Evangelio que hay en Cristo Jesús. Y es exactamente lo mismo que demanda de todos aquellos que han escuchado la esperanza de la salvación del Evangelio. El corazón de los llamados debe atesorar esta verdad, que la predicación del Evangelio es su principal tarea y su principal rol. Por encima de cualquier responsabilidad,
título, empresa, negocio, hijo, familia, lo que sea que usted esté poniendo primero, debe ponerlo en segundo lugar, o en tercero o en cuarto, porque su primera labor y su primera tarea debe ser la predicación del evangelio, porque a eso nos ha llamado el Señor. Ese es el corazón que deben tener los llamados. Acompáñenme a orar, por favor. Querido Señor, te necesitamos, querido Señor. Nuestros corazones sedientos, Señor. Nuestros corazones angustiados, Señor. Nuestros corazones heridos, Señor. Nuestros corazones, Señor, a veces sin un rumbo, Señor. Requieren, Señor, de la centralidad de tu palabra, Señor. Requieren, querido Padre, de la centralidad de tu llamado, Señor. Y tu iglesia requiere más que nunca entender para qué existe y cuál es su propósito, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que me acompañe con la lectura de este texto ahí mismo en Marcos capítulo 6, versículo 6. Y ya leímos el versículo 6, lo leímos un poquito porque hay una división allí. Creemos que quizás la división hubiera sido un poquito más antes. Así que leemos el versículo 7 hasta el versículo 13. Dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, que era un bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ello. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Acabamos de decir que el título del sermón es el corazón de los que son llamados. ¿Cómo sé que yo tengo ese corazón? ¿Cómo sé que yo soy llamado? Eso nos lleva al primer punto. El corazón de los que son llamados, número uno, son llamados. Son llamados. Dice allí, y entonces llamó a 12. 12, un número especial que representaba las 12 tribus de Israel. Y que representaba no solamente a las 12 tribus de Israel, sino representaba la tarea que Israel no cumplió. Israel fue llamado, fue convocado a convertirse en una nación santa, a una nación que refleje la gloria de Dios y predicar al mundo. Para eso fue elegido Israel. Les pregunto, ¿Israel cumplió su labor? ¿Israel cumplió su tarea? No, no cumplió su tarea. Por eso es que el Señor Jesucristo decide levantar estos 12 hombres que fueron llamados. Y el primer llamado que ellos recibieron fue a salvación. Ese es el primer llamado que toda persona debe escuchar de la voz de su Señor. El llamado a arrepentirse, el llamado a creer en Él, el llamado a entregar su vida. Y estos hombres así lo hicieron. Pero inmediatamente entregaron su vida, inmediatamente entregaron su corazón, recibieron el llamado a ser pescadores de hombres. Evidentemente esa tarea se iba a dar dentro de un proceso. Y aquí estamos a la mitad del proceso. Ellos aproximadamente han acompañado a nuestro Señor Jesucristo por un año y medio, quizás 2. Y ya llega el momento de ser enviado. Pero antes de entender el llamado de enviar, debemos entender el llamado que hemos recibido del Señor. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 nos dice: pero vosotros, ¿quiénes? Aquellos que han sido llamados, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de tinieblas a luz. Todos esos títulos maravillosos, linaje escogido, nos encanta, qué bonito. Real sacerdocio, wow. Nación santa, wow. Pueblo adquirido, wow. Para que anunciéis las virtudes de aquel. El llamado tiene un propósito, que aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. ¿Saben qué, mis queridos hermanos? Si usted puede decir: yo he sido llamado por el Señor Jesucristo, yo le entregué mi corazón al Señor Jesucristo, yo realmente creo en Él como mi Salvador,
Qué maravilloso que usted haya escuchado ese llamado. Porque sabe que en Mateo 22, capítulo 14 dice, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Muchos escuchan el evangelio, muchos están sentados en una banca de iglesia, muchos están creyendo que algún día se van a encontrar con su Salvador, pero realmente cuando se encuentren cara a cara con su Señor, se van a encontrar en realidad con un juez. Y el Señor va a decir estas duras palabras: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, nunca os lo llamé. La primera tarea que usted debe siempre hacer, y no por el hecho de poner temor o inseguridad en su salvación, sino siempre estar constantemente, revisar su corazón. Si usted no se está engañando, si usted realmente quizás está creyendo en un evangelio cultural, que usted vino siempre a la iglesia de joven y ahora sigue viniendo. ¿Por qué? Porque siempre vino. Debe entender que el llamado es personal y que el llamado es un milagro espiritual que solo Dios puede hacer. Y si usted dice, sí, yo he sido llamado, sí, yo he creído, entonces usted es enviado. Y eso nos lleva al segundo punto, dice, el corazón de los llamados inmediatamente, número 2, son enviados. Después llamó a 12 y comenzó a enviarlos. Comenzó a enviarlos. Ya dijimos que cuando Pedro se arrodilló delante del Señor y dijo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Venga, Pedro, usted va a ser un pescador de hombres. Deje este oficio de los pecados. Dedíquese a pescar hombres. Pablo, cuando camino a Damasco iba a matar cristianos y el Señor Jesucristo interrumpe a su agenda, interrumpe a su presencia. Le dice, Pablo, me es necesario que tú seas apóstol a los gentiles. Que seas apóstol a los gentiles. El propósito de la salvación, conocer al Señor Jesucristo, ser transformados a su imagen. Hoy nuestro hermano Israel más temprano nos decía, ese llamamiento que Dios nos ha hecho, ese premio supremo es Él, desearlo a Él, conocerlo a Él. Y eso se va a dar de aquí hasta la eternidad. Pero un propósito temporal, un propósito de misión de vida aquí en la tierra es ser testigos y anunciar su evangelio. Quizás usted, mi querido joven, se está preguntando, ¿y para qué existo aquí en la tierra? ¿Para qué vivir? Si Cristo le ha llamado, su propósito es anunciar el evangelio. Muchas personas se preguntan acerca de su existencia en la vida. Vienen las olas del mar, vienen los problemas, vienen las situaciones. ¿Para qué? La respuesta inmediata es, si usted ha recibido el llamado del Señor para conocerle profundamente a Él. ¿Y qué debo hacer? Predicar el evangelio. Esa debe ser la tarea. Reflejar a Cristo y anunciar a toda criatura la presencia del Señor. Usted es una mamá en casa, pues debe demostrar el carácter de Cristo a sus hijos. Y usted le está predicando el evangelio. Le pregunto, mi querida mamá, ¿sus hijos están viendo a Cristo cuando usted le llama a disciplina? ¿Sus hijos están viendo a Cristo cuando usted limpia la casa y pone a toda la familia a limpiar? Sus hijos pueden decir, no solamente yo tengo a mamá en casa, sino tengo a Cristo en casa. Mi querido joven que es soltero, en su solterío, mi querida señorita que es soltera, sus otros amigos jóvenes, adolescentes, pueden ver no solamente un soltero, no solamente un joven, pueden ver a Cristo en su vida. Dice la palabra del Señor que somos cartas abiertas para que los demás puedan leer nuestras vidas. Hacen muy bien las personas cuando nosotros decimos soy cristiano en observar nuestras vidas, porque ellos quieren saber si Cristo es real, si lo que está escrito en esta palabra tiene poder y si es una realidad en su vida. Es por eso que también usted los lunes mañana va a ir a su trabajo. Y no piense que solamente está yendo a ganar el sustento para su familia. No piense que está yendo para sacar adelante la empresa. Usted principalmente mañana debe estar yendo a mostrar el carácter de Cristo, a mostrar el amor de Dios, a mostrar la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque usted es un siervo del Señor primeramente. Así que el Señor ha decidido enviarle. ¿A dónde? A la universidad, a esa casa, a los familiares, a las empresas.
Ese es el trabajo del Señor. Por eso es que está usted allí donde está. Por eso Dios lo puso en medio de ese grupo de pecadores. Para que usted sea luz en medio de las tinieblas. En Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, porque si bien en otro tiempo erais tinieblas, ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Cuánta luz necesita este mundo. Cuánta luz necesita nuestra nación. Cuánta luz necesitan nuestras oficinas públicas, nuestras instituciones. Casi todo es oscuridad. Casi todo es perdición. Casi todo es pudrición. Charlaba esta semana con alguien y me decía, hermano, realmente mi empresa es Sodoma y Gomorra multiplicado por 2. Es un ambiente muy feo, mucha infidelidad, mucho pecado horrendo. Mi hermano, Dios la ha llamado allí para que sea luz. Si usted tiene una empresa y en contabilidad no manejan las cosas bien y están haciendo ahí, sea luz. Sea testimonio del Evangelio. Allí ha sido enviado. Porque si ha creído, ya ha sido enviado. Para que sea luz. Ahora, fíjense que la palabra del Señor nos dice que fueron enviados de 2 en 2. De 2 en 2. Y eso es espectacular, maravilloso. Porque usted no ha sido enviado solo. Los que somos un poquito más mayores entendemos esto. Usted no ha sido llamado como el llanero solitario. Porque hasta el llanero solitario no era solitario, tenía su ayuco, ¿cierto? Para los más jóvenes, el Capitán América no pudo haber hecho solo la tarea. Necesitaba a los demás, pues. ¿No ve? Necesitaba a todos los superhéroes allí. Nadie puede y está llamado a hacer solo la tarea. Hoy, qué maravilloso que podamos animar e impulsar con esta llamada a nuestra hermana Anita. Y ella sabe que no está sola. Sabe que tiene al Señor, sabe que tiene los ángeles guardándole, pero sobre todo qué bonito que sepa que tiene una iglesia que le ama y que le quiere. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12 dice, mejor 2 que 1 solo, pues tienen mejor recompensa por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará al compañero, pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. También, y este versículo de los esposos y la esposa, si 2 duermen juntos se abrigarán mutuamente, pero ¿cómo se abrigará uno solo? Y si uno es atacado por alguien, si son 2 prevalecerán contra él. Y un cordel triple no se rompe tan pronto. La palabra del Señor, aunque tenemos figuras maravillosas como Moisés, wow, la fe de Moisés, el hombre paciente, el hombre con el corazón de Dios, pero Moisés tenía a Aarón a su lado. Josué, el general de Dios, hay un libro que se llama así, el general de Dios. ¿Quién tenía por compañero? A Caleb. Era un hombre más mayor que Josué, pero era ese su amigo, su consejero, aquel que le ayudaba, aquel que caminó junto a él. David, el rey David, el que mató al gigante, tenía un amigo valioso para él y precioso, que le salvó la vida de su propio padre, Jonatán. Bernabé fue el que fue y tomó a Pablo y le dijo, a ver, venga Pablo, a ver, charlemos, ¿cómo fue su conversión? ¿Qué ha pasado en su vida? No, usted es un creyente, ¿verdad? Venga mi hermanazo, yo lo voy a llevar a donde los apóstoles. Queridos apóstoles, nuestro hermano Pablo aquí está, yo soy amigo de él. Pero luego Pablo es enviado y tiene a Silas. Y los 2 comienzan a hacer el ministerio. Y Bernabé se va con Juan Marcos. La iglesia primitiva entendió perfectamente este concepto. Nunca iban solos, siempre iban de 2 en 2. Mi querido hermano, usted no ha sido llamado a vivir de manera solitaria la vida cristiana. Usted no ha sido llamado a cumplir la misión de Dios solo. Han sido por lo menos llamados a ser con alguien más. Necesita un compañero. Y debemos tener, de hecho, diferentes tipos de compañeros. Por ejemplo, usted debe tener a alguien a quien rendir cuentas. Hace unos meses atrás, el mundo cristiano se vio envuelto en un gran dolor y escándalo. El apologista, el gran maestro, Rabbi Zacarías,
A su muerte comienzan a salir denuncias de que el hombre llevaba una vida doble, una vida inmoral, incorrecta, acoso sexual, abuso. Todos sus libros y su ministerio hoy ya están desapareciendo de todos los estantes. Y la organización reconocía en un comunicado: fallamos en acompañar a Rabbi, no le pedíamos cuentas. Él no tenía una iglesia a la cual rendir cuentas. Él era un predicador que andaba en show, en evento, en conferencia. Muy bonitas las conferencias, tremendo, pero nunca rindió cuentas a nadie, por lo menos en los últimos años de su vida y ministerio. Ese fue su gran fracaso. Mi querido hermano, si usted es miembro de la comunidad cristiana Esperanza Viva, por amor de su alma, por amor de su vida, para librarle de dolor y pecado, mi hermano, rinda cuenta. No porque aquí queremos controlarle la vida. No porque a los pastores nos encanta estar al control de todo. De hecho, quisiéramos tener un poco más libre la agenda. Pero mis hermanos, el evangelio no avanza si usted se va solito, se va con problemas y luego viene y así está el problemanga. Ya no, ya ahí cuesta. Ya ahí son sesiones y sesiones y sesiones hasta restaurar su corazón. Y a veces las consecuencias son duras, son terribles. Mi querido hermano, una vez más, de corazón, por el bien de su alma, rinda cuentas a alguien. Estamos en grupos de crecimiento, hable con su líder, sea transparente. Nada gana usted mintiendo y escondiendo su pecado. Y el cuerpo de Cristo sigue llevando las llagas a veces los pecados. A veces por eso es que la iglesia no despega, no levanta. Cada uno ocultando su vida, ocultando su dolor, ocultando su pecado. Y el cuerpo de Cristo es lleno de heridas, lleno de pus por un lado y por otro. Y ese cuerpo es lento, pesado. Pero no solamente usted debe rendir cuentas a alguien, sino que también usted puede y debe apoyar a alguien. Saben que si usted espera ser maduro, si usted espera estar bien para apoyar realmente a alguien, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Inmediatamente usted recibe el llamado del Señor, inmediatamente usted forma parte de la iglesia, apoye a alguien. Algo muy bonito que usted puede hacer hoy al terminar el culto es saludar a alguien que no ha saludado. Y eso es apoyo. De aquí veo muchos rostros nuevos y estoy seguro que son muy nuevos para usted. ¿Por qué no se acerca y le dice: hermano, Dios le bendiga? Gusto que hoy hubiéramos estado orando al Señor. Eso anima. Puede dar un pasito más, llamar a nuestros cumpleañeros. No WhatsApp, la verdad es que el WhatsApp es bueno, pero ¿no es bonito que lo llamen a uno en su cumpleaños? ¿No ve? Usted no puede hacer una llamada de cumpleañero. Ahí nuestra hermana secretaria tiene la labor de poner todos los días el cartel del cumpleañero. Usted puede llamar, pero no lo conozco. Belleza, mejor todavía. Oportunidad maravillosa de poder llamar de hermano, no le conozco, pero usted es mi hermano en Cristo y quiero decirle que el Señor le bendiga. Puede hacer eso. Puede ir desde lo más sencillo hasta lo más quizás complejo, pero dependiendo siempre de la gracia del Señor. Mi querido líder del grupo de crecimiento, aquí estoy yo para apoyar. ¿A quién visitamos? ¿A quién animamos? Vamos, yo lo acompaño. Pero es que yo no sé nada. Bueno, hermano líder, ¿cuándo nos reunimos? El jueves. Yo llevo el refrigerio. Y trae usted una bolsa de pan y una soda. Ya. ¿Me entiende? Arranca por eso. Pero trae algo para apoyar. Usted debe tener esa actitud. ¿Por qué ha sido llamado? El Señor Jesucristo lavó los pies de sus apóstoles. No para que tengamos cuadros y pósteres y lo recordemos eso en Semana Santa, sino para que entendamos cuál es nuestra labor. Y la iglesia del Señor Jesucristo debe ser una iglesia de servicio. Unos a otros y sirviendo a nuestra comunidad. No solamente el corazón que es llamado debe ser llamado a creer, no debe ser llamado a ser enviado, a vivir en compañía, sino que es llamado a vivir en sumisión, y ya lo estábamos adelantando un poco. Porque dice, y después llamó a 12 y comenzó a enviarlo de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esa autoridad especial
delegada en ese momento para los discípulos, fue parte de su entrenamiento. No a todos los creyentes se nos ha dado esa autoridad sobre los espíritus inmundos. Se nos ha dado una autoridad mucho mayor. Porque el Señor Jesucristo allí en Mateo 28, 18, cuando finalmente resucitó, dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién le fue dada esa autoridad? ¿A usted o a mí? A Cristo. Por lo tanto, vayan y prediquen el evangelio. Mi querido hermano, nosotros no podemos ir en nuestra propia autoridad. No vamos en nuestro poder, no vamos en nuestras capacidades. De hecho, estos hombres rústicos, comunes, pescadores, obreros, están recibiendo la tarea más maravillosa. Usted está mejor y 10 veces más capacitado que estos hombres. Pero aún así no se trata de la capacidad, se trata del poder y la autoridad en la que vamos. Y vamos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos en ese nombre precioso, no vamos en nuestra propia autoridad. Hace un tiempo cuando hablábamos de la lucha espiritual decíamos lo mismo. No se trata de que alguien tiene un don especial. Se trata de que vamos en el nombre de Cristo Jesús. Y si nos toca afrontar una situación así difícil, ponemos el nombre de Cristo. Levantamos su nombre, alabamos a Él, le adoramos a Él. Hacemos que Cristo esté presente de una manera activa en esa situación. Y esa es la autoridad en la que debe vivir cada creyente. Y fíjense que esa autoridad del Señor primero nos protege. En Juan 10, 28, 29 dice: yo les doy vida eterna, hablando de sus ovejas, y no perecerán jamás. Y fíjense esto: y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Fíjense la autoridad que nos protege. Dice que estamos en la mano de Cristo Jesús, y luego dice que estamos en la mano del Padre. Y respondemos una vez más a esa pregunta: ¿puede un demonio entrar en la vida de un creyente? El Señor Jesucristo dice: están en mi mano. Si los demonios temblaban a la presencia del Señor Jesucristo, ¿usted cree que ellos van a tratar de ir y meterse en el terreno de Dios, ir a presentarse? Ya, no pueden. Tienen temor del Señor. Simplemente a veces nos cuesta diferenciar de un verdadero creyente y de uno que pensaba que era creyente. Así que esa autoridad del Señor nos protege. Y no debemos tener temor, mis queridos hermanos, frente a la fuerza de las tinieblas. Ahora eso también no nos debe llamar a irresponsabilidad, y ya lo dijimos la anterior vez, y a ir y meternos donde no nos han llamado y donde el Señor Jesucristo no nos ha enviado. Son llamados muy especiales y específicos. Pero no solamente tenemos esa autoridad que nos protege, tenemos una autoridad delegada. Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 2, 22, 23, está describiendo el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo dice que la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Y escuche lo que dice: Dios ha puesto bajo la autoridad de Cristo a quien hizo de cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ahí la palabra clave es que ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Todo incluye cualquier fuerza demoníaca, cualquier gobierno, cualquiera. Todo está bajo la autoridad de Cristo. Es por eso que estuvimos viendo allí en el libro de Daniel que dice que Él pone y quita a los gobernantes. Nos cuesta entender eso, pero bajo la autoridad de Dios gobiernan los que nos gobiernan en todas partes del mundo. Y esa es la autoridad delegada por Dios. Dios delega su autoridad ante reyes, ante estados, ante gobierno, para que gobiernen la vida de los hombres. Y cada gobernante y cada autoridad va a rendir un día cuentas de esa autoridad. Es por eso que cuando el rey Nabucodonosor y cuando sacaron esos decretos injustos, no es que Daniel y sus amigos se juntaron a orar: Señor, quita a este rey malvado, Señor, que le caiga un rayo a este rey maloso que nos quiere matar. No, han visto la humildad y la sumisión con la que oró Daniel. Buscaban la presencia del Señor, no buscaban derrocarlo a Nabucodonosor, más bien se sometían a su voluntad. Y aun cuando fueron interpelados y aun cuando fueron confrontados con su fe, esa palabra, no, oh rey Nabucodonosor, con mucho respeto, con mucha altura, reflejando: si usted desea meternos al horno, métanos, pero sepa, oh Dios, que nosotros servimos a Dios.
No le digo, usted es un malvado, no. Respetando la autoridad delegada por Dios. Ellos la entendían perfecto. A nosotros nos cuesta entender eso. Que debemos vivir bajo la autoridad de Dios, aunque tenemos toda la autoridad dada por el Señor. Pero eso nos lleva a ser más bien personas de orden, sometidas a la ley y a las autoridades, en todo el sentido de la palabra. Ya ellos darán cuenta algún día delante de Dios por sus hechos malvados, corruptos y ruines. Pero usted está en autoridad de Cristo y bajo la autoridad que Dios le delega. Y es por eso que nos presentamos delante de cualquier persona y decimos, en el nombre del Señor Jesucristo le quiero decir algo a usted. Y abre la palabra del Señor y se lo dice. Eso nos lleva al cuarto punto. El corazón de los llamados confía y vive bajo su misión, pero confía en la provisión del Señor. Dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, nada de tapeque, jóvenes, le dijo, ¿no? Sino solamente bordón, que era un bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Fíjense cuán detallista fue el Señor. Dinero en el cinto significa que ellos, las moneditas, las ponían en un cinturón, le daban un doblez y luego se la amarraban y era su monedero, ¿me entiendes? Ni siquiera una pequeña moneda. No debían llevar alimentos, no debían llevar dinero, no debían llevar más de una mudada. Debían de confiar en la provisión de aquellos a los cuales el Señor iba a tocar, para que ellos confíen en que el Señor estaba bajo su cuidado y su poder. ¿Sabe qué? Yo no sé cuánto dinero usted tenga en su caja de ahorro. Puede ser que tenga una cifra con varios ceros o puede ser que tenga 10 pesos. No importa lo que tenga en su caja de ahorro. Usted debe confiar siempre en la provisión del Señor. No sé cuántos bienes usted posea o si es un desposeído. Pero usted debe confiar en la provisión del Señor. A veces los datos de Wall Street, a eso ¿cómo se llama? Nos vislumbran y nos alumbran y los datos. Recién leí esta semana que se rompió un récord de quiebra en una empresa. De valer más de 3.000 millones de dólares los perdió en menos de una semana. Un récord. Ese hombre que semanas atrás pensaban que eran millonarios, por unos movimientos ahí mal hechos, quedaron en la pobreza. Otro hombre en la Biblia dijo, tengo muchos bienes y voy a gozar y voy a hacer esto y lo otro. Hoy vienen por tu alma. Amén si el Señor le ha bendecido con bienes. Pero usted confía en la provisión del Señor. Si está difícil el asunto, si cuesta conseguir trabajo, si realmente usted, honestamente hay muchas personas que no saben si van a almorzar el día de mañana, pero usted es un llamado del Señor, confíe en la provisión del Señor. Por lo menos va a haber pan mañana en la mesa. Es la provisión del Señor, es la provisión del Señor. ¿Cómo iba a proveer el Señor? Les da una instrucción precisa. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y entrad en la casa a saludarla. Y si la casa fuere digna, dice Mateo, perdón, estoy leyendo un pasaje paralelo, que da un poquito más de detalle, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Queridos hermanos, vayan a predicar a las ciudades. Y cuando lleguen a una ciudad, van a encontrar casas de paz. Casas donde hay personas en las cuales yo estoy obrando en su corazón, en las cuales ya me han escuchado y en las cuales le van a recibir. Y ellos cuidarán y los apoyarán a ustedes. Les darán el alimento necesario. Les van a proveer. Fíjense que la última cena del Señor Jesucristo, ese cuadro maravilloso que a veces está pintado allí, que muchos tienen en su casa, no era la casa del Señor. No era la casa de ninguno de los apóstoles. Era una casa prestadita. Pero era la casa de un hijo de Dios que tenía un corazón generoso y dio lo que tenía para compartir. Y esa es la responsabilidad que tienen aquellos al que el Señor les provee un poco más.
Tiene usted un patio y un mango debajo de su casa, ideal para hacer un grupo de crecimiento. Tiene usted una sala y aire acondicionado y está cómoda, ideal para un grupo de crecimiento. Mi querido hermano, qué maravilloso que la predicación, y ahí va el tema, estos predicadores debían trabajar en equipo. Yo predico, usted me apoya con el almuerzo y el desayuno. Ese fue el equipo que se iba formando pueblo tras pueblo, villa tras villa. Esa era la provisión del Señor. Y si usted no está en el equipo de los que enseñan, deben estar en el equipo que sostiene el equipo. Pero usted debe estar involucrado. Si usted no puede ir a Uganda, pues ora por la hermana Anita. Hay unos pesos allí que con sacrificio, no digo lo que le sobre, con sacrificio puede dar, délo para la ofrenda misionera. Es una marca del creyente genuino y verdadero estar involucrado en la misión de su Señor. Yo no puedo entender un creyente que no está interesado en compartir el evangelio. Yo le digo, así usted lleve una vida santa, justa, pura y no sé qué, y sea intachable. Pero si no le interesa la predicación del evangelio, yo dudo muchísimo de su salvación. ¿Cómo el Señor va a obrar en un corazón, lo va a salvar, le va a poner su Espíritu Santo y no le activó la preocupación por la predicación del evangelio? No, desconfíe de su corazón. Si a usted no le interesa el tema, si usted ni le mueve una fibra, puede ser que allí no esté morando el Señor. Porque fíjense cómo se movía el Espíritu Santo. Llegaba a una casa y vas a sentir algo especial, le dijo a sus discípulos. La paz de Dios va a estar en ustedes, porque esa casa es una casa donde hay paz. Eso sí, le dijo el Señor Jesucristo, no se ande mudando de casa en casa. ¿Por qué? Porque en una cultura donde había mucha hospitalidad cultural, quizás un hermano sencillo abría su casa, pero después quizás alguien más ilustre, alguien que tenía unos pesos más. Oye, ¿por qué no se viene usted a mi casa? Mire aquí, chancho, a la caja china. Vamos, ese tipo de detalles. No se mude de casa. Quédense allí. En la casa donde lleguen, allí. Y eso también lleva a decir, confíe en la provisión del Señor. Confíe en lo que Él ha provisto. Pero volviendo al tema de las casas, abra su casa. Sé que es complejo invitar a una persona a la iglesia. ¿Cuántas veces me invitaban? Yo siempre decía, no quiero ir. ¿A qué voy a ir? Estoy bien. Pero abra su casa. Pero no sé qué les voy a enseñar. Invita a su líder de crecimiento. Él le va a enseñar. Él está capacitado. Y ya si el líder de crecimiento no puede, ahí estamos el equipo pastoral. Vamos. Y compartimos. Y es muy sencillo el programa. Invita a todos los que pueden. Invita a un refrigerio y luego aquí hay algo que compartir. Y compartimos la palabra del Señor. Así fue creciendo el evangelio. Y eso nos lleva al quinto punto. Y vamos muy bien. Advierten. El corazón de los llamados advierte. Fíjense el texto, dice, y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ello. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Un judío, cuando se iba de viaje de negocio, cuando se iba a recorrer alguna ciudad, al llegar a Jerusalén, la tierra santa, ahí en la frontera misma, comenzaba el proceso que para usted recién es nuevo, pero para ellos lo practicaban, el proceso de desinfección. Y empezaban a sacudir todas sus cosas, hasta el polvo de sus sandalias. ¿Por qué? Porque si venimos de tierra inmunda, venimos a estar con los paganos. No quiero que ni siquiera un polvo de esa tierra inmunda, de esa tierra pecaminosa se pegue, porque estoy entrando a punto de entrar a la ciudad santa y voy a tener el día viernes, voy a comenzar el Shabbat y voy a compartir el pan en la mesa y voy a compartir con mi familia y vamos a adorar al Señor y no quiero que nada de esa inmundicia esté dentro de mi casa. Ellos practicaban la desinfección y el sacarse los zapatitos mucho más antes que usted. Cuando Moisés vio la zarza ardiente, dijo, Moisés, quítese el cansado. Porque el lugar donde usted está pisando es santo. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? El texto aquí dice, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos.
¿Qué significa? Que quede como evidencia, que quede como prueba, que quede como constancia, notariado. ¿Para qué? Para el día del juicio. Cuando usted comparte el evangelio, cuando usted llama a las personas a creer en el Señor Jesucristo y la persona le dice, nah. O le dice, sí, interesante, no, qué bonito, todos creemos en Dios, pues, y bueno, ¿qué más? Digamos, ¿no? Así la cierran. Usted en ese momento debe decir lo siguiente. Mi querido amigo, querida familia, yo los invité aquí para escuchar la predicación del evangelio y la han escuchado. Quiero decirles algo. En el día del juicio final, esta reunión va a ser sacado en contra suya. Porque ustedes hoy han rechazado la palabra del Señor. No es que me hayan rechazado a mí, han rechazado su palabra. Ha visto, ¿no? En los procedimientos policiales, ¿no? Sobre todo en el extranjero lo apresa y dice, silencio, guarde silencio, todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Pues así, de la misma manera, cuando alguien escucha el evangelio, cuando alguien escucha las buenas nuevas y lo rechaza, o abiertamente o en su corazón, en ese momento se levanta un acta celestial. Si en el 13 de agosto del año 2021, esta persona rechazó el evangelio del Señor. Guárdese, archívese y va a ser sacado el día del juicio final. ¿Saben qué? Yo sé que a veces usted está yendo por el mercado y hay unos hombres valientes y a veces no se entiende, a veces el parlantecito suena mal, pero allí están hablando la palabra del Señor. A veces con una buena predicación o a veces con sus limitaciones, incluso a veces el lenguaje mismo, pero lo están haciendo. ¿Saben qué? Incluso esa predicación, ese pasar por allí y el mirarlo y decir, ¿qué estará diciendo? Va a ser sacado delante de la presencia de Dios en su día. No solamente deje a las personas tranquilas con que, no hay problema, no te preocupes, será en otra. No. El Señor Jesucristo dijo, sacudan el polvo a sus pies. Pablo y Bernabé también lo hicieron. Y nosotros los creyentes debemos ser honestos y sinceros. Así como cuando el médico dice, si no sigue el tratamiento, se va a poner más mal y va a hacer cirugía. Lo mismo. Si no escuchas la palabra del Señor, pobre de ti en el día del juicio final. Y eso nos lleva al sexto punto. Los enviados, el corazón que son llamados, tiene un mensaje inalterable. Dice, y saliendo, proclamaron que se arrepintieran. El único speech que se les fue dado es, llamen a las personas a arrepentirse. Llamen a las personas a arrepentirse. La palabra arrepentimiento allí tiene dos palabras que para nosotros son muy conocidas, meta y mente. Que hagan que las personas cambien de su meta, que tengan puesta su mente en otra meta. Ese es llamar al arrepentimiento. ¿Cuál es la meta que siempre tienen las personas? Vivir para sí mismos, vivir para sus placeres, vivir para su propia voluntad y que nadie es su meta. Esta es mi vida y yo la voy a vivir y voy a vivir la vida, la. Desde el huerto del Edén, ese ha sido el corazón del deseo humano, teniendo toda la comodidad, teniendo toda la provisión del Señor, quisieron vivir su propia voluntad. Y hoy sigue siendo exactamente lo mismo. Sigue siendo exactamente lo mismo. Las personas quieren vivir para sí. De allí que mi cuerpo, mi decisión. Yo decido mi género, que no sé cuánto, que binario, que no binario, que triple X, que triple Y. Ellos lo quieren decidir. Ya ni la ciencia tiene autoridad. Yo decido mi vida. Y ¿saben qué, mi querido hermano? Ese tipo de pensamiento aún está aquí en la iglesia. Claro que está. No es fácil a veces dar consejería, mi hermano. Porque siempre está ahí el aconsejado, no, es mi vida. Está metido en problemas, pero es mi vida, yo voy a ver lo que hago. Muchos pensaron que la pandemia iba a cambiar ese tipo de pensamiento.
Muchos pensaron que el hombre se aburrido, que era malvado en su casa y que le pegaba a su mujer. Con la pandemia, al ver el dolor y la tragedia, iban a cambiar. ¿Cambiaron? No. Muchos pensaron que el borrachín ese de fin de semana, que se gastaba su sueldo y que paraba de bebida en bebida, ahora ojalá que cambie, no sé cuándo, ni bien levantaron, ni siquiera levantaron la cuarentena seca y ya estaba bebiendo otra vez. No, claro que no. Las circunstancias no cambian el corazón. Los factores externos no cambian la realidad interna. Leí un artículo de un señor que se llama Nicholas Christakis, investigador de la Universidad de Yale. Pues fíjese el título de este señor, considerado uno de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. Él ha sacado un libro que se llama La flecha de Apolo, el impacto profundo y duradero del coronavirus en la forma en que vivimos, y su predicción es para el año 2024. Él predice que para el año 2024, cuando hayamos superado la mayor parte de las deficiencias que nos da el coronavirus, dice, la religiosidad disminuirá. Habrá mayor tolerancia al riesgo, o sea, la gente va a empezar a renunciar a su trabajo, a vivir una vida fácil. ¿Por qué? Porque la gente gastará su dinero en lo que no había podido gastar. Dejo todo, me voy de viaje, eso es lo que deseo, ¿no? Después de la pandemia se puede venir una época, y presta atención, de desenfreno sexual y derroche económico, que es lo que usualmente ha pasado en el mundo desde que se tienen el registro de eventos catastróficos. Y este hombre, para argumentar su punto, revisaba las pandemias que vivió ante la humanidad, revisaban las primeras y las segundas guerras mundiales y qué sucedió con las comunidades de ese tiempo. Y lo que sucedió siempre fue eso: lejos que las personas busquen a Dios, se alejan de Dios y se entregan al desenfreno sexual. Preparémonos para una nueva revolución sexual en 2024, una nueva sociedad desenfrenada, lejos de Dios. Y es por eso que nuestro mensaje debe ser inalterable. Debemos llamar a que las personas se arrepientan. Por eso dice el Señor en Joel capítulo 2 versículos 12 y 13. Vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se regarre la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y de no castigar. Ese es nuestro mensaje, mi querido hermano. A que las personas se arrepientan de su forma de pensar y de vivir. Finalmente, el último punto, el corazón que es llamado practica misericordia. Y no solamente estos hombres llamaban a que se arrepintieran, sino versículo 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y lo sanaban. ¿Saben qué? El aceite en ese tiempo era el mentizán de la época de nuestras abuelitas. No había más con qué sanarse. Se hacía una caracha, aceite de oliva. Se rompió un hueso, aceite de oliva. El gran médico griego, y me acabo de enterar que de ahí viene su nombre, Galeno, contemporáneo en la época del Señor Jesucristo, del 100 después de Cristo en adelante, él dice en sus libros, en su registro, dice, el aceite es el mejor de todos los remedios para curar las enfermedades del cuerpo. De ahí viene el título de Galeno. Pero no era en el aceite en que en realidad estaba disponible el poder con el que estos hombres sanaban. Fíjense que nunca es el medio, es el poder del Señor. Estos hombres ponían el remedio y oraban al Señor. Es por eso que a los ancianos en Santiago 5, capítulo 14, se nos dice, ¿alguno está enfermo? Perdón, hablándole a la iglesia, ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. ¿Qué es lo que va a sanar? ¿El aceite o la oración de fe? El Señor, por medio de la oración de fe, es el Señor el que trae sanidad. Recuerdo, un día estaba yo bien enfermo y la hermana Nancy me preparó algo y nunca lo había hecho yo así, nunca lo había hecho. Tómese este remedio y me lo dio y yo volqué el vaso. En el nombre del Señor que lo sanen. Es así.
tomamos los remedios, vamos al Farmacor, compramos el medicamento, pero debemos hacerlo siempre en la fe, que el Señor va a utilizar ese medio. Dicho sea de paso, yo me puse la vacuna. Confío en mi Señor. Y usted debería hacer lo mismo. Confiar en el Señor, no en la vacuna, en el Señor. Yo quiero ir a predicar el Evangelio. Yo quiero seguir en esta tierra cumpliendo la misión para que el Señor me ha llamado. Yo quiero ser útil para el Señor, para su obra. Quiero acompañarles, quiero caminar con ustedes. Y si me tengo que poner algo, me lo pongo. Confío en mi Señor para servir y para estar con ustedes y para acompañarles. Y para no estar luego trayéndole un dolor de cabeza más bien a ustedes. ¿Saben qué? Estos hombres salieron y predicaron poderosamente la palabra del Señor. Revolucionaron Galilea. Versículos del 14 hasta un poquito más allá abajo, hasta el 29, está narrada la muerte de Juan el Bautista. Pero en el versículo 30 tenemos el informe de la visita de estos apóstoles. Dice, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús le dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Estos hombres volvieron victoriosos. Estos hombres volvieron con la misión cumplida. No sé si hay algún militar aquí o algunos de los que fueron al cuartel. Algunos fuimos a la pre-militar, que no es lo mismo, lo entiendo. Pero siempre era interesante en las mañanas estar la formación allí de todos los batallones y el teniente coronel al general paraba. Señor general, permiso para hablar. Adelante. Quiero informarle que tenemos 13 batallones formados y listos. Sin ninguna novedad, mi señor. Perfecto. Sigue adelante. Él parte. ¿Sabe qué, mi querido hermano? Usted algún día va a estar delante del Señor para dar su parte. Mi Señor, aquí está su hijo salvado y rescatado. Y espero que no sea como generalmente los parten los militares y que no diga sin novedad. Más bien que diga con novedad, mi querido Señor, con muchas novedades. Prediqué en tu nombre, salí a las calles, compartí, animé, llamé, visité. Todo lo que me diste, Señor, lo utilicé. Todas las fuerzas que me diste, Señor, lo di. Los recursos que me diste, lo utilicé para tu obra, Señor. Y con el parte, mi Señor, de que aquí hay una familia, unos amigos. Estuve en el ministerio, Señor, te serví. Ese es el parte glorioso que yo quiero dar. No sé cuál es el parte que va a dar usted, pero lo vamos a dar, mi querido hermano. Vamos a estar un día delante de la presencia del Señor. Y espero que sea un parte maravilloso, glorioso, animoso. Y que no sea el triste sin novedad. Oremos. Querido Señor, obra en nuestros corazones, Señor. Ten misericordia, Señor. Allí reside la dureza, Señor. Allí reside, Señor, la flojera, Señor, la indiferencia, Señor. Y a veces, Señor, allí reside un corazón inconverso, Señor. Oro, querido Señor, para que tú transformes nuestra vida, Señor. Transforme nuestro corazón, Señor. Toque, Señor, nuestra vida. Y ya que estamos vivos, Señor, porque muchos han partido, miles, Señor. Oh, Señor, que valga cada segundo de tu amor inagotable dado hacia nosotros, Señor. Que cada día cuente para tu reino, Señor. Que cada día cuente para tu gloria, Señor. Que las almas, Señor, salgan, Señor, de la perdición, Señor, a través de esos corazones que obedecen el llamamiento del Señor. Oh, Padre, Señor, levanta tu iglesia, quita el pecado, Señor, que hay aquí, Señor. Que la gente se arrepienta, que se entregue a ti, Señor. Que venga Cristo Jesús, que sea transformada y que vaya a predicar, Señor. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús.